Bueno, vamos con una función real de variable vectorial no lineal más. En el vídeo anterior, en la función anterior, hemos visto esta función de R2 sobre R. Ahora vamos a ver una función un poco diferente. En lugar de ser el producto es un cociente. Y como veíamos, pues, las típicas cosas que se estudian en este tipo de funciones, que recuerdan mucho, como os decía, la problemática, a los problemas, a las cosas que buscamos en una función real de variable real. Aquí, a la hora de plantearnos el dominio de la función, vamos a encontrarnos con un problema. Cuando x2 valga 0, cualquier punto que tenga coordenada x2 igual a 0, esta función no estará definida, porque estaremos dividiendo por 0 y esto no da un número real determinado. Por lo tanto, no tendremos una imagen para un punto que tenga una x2 igual a 0. Por lo tanto, ya sabemos que en el dibujo de esta función, acordaos que estoy utilizando la representación del matemática que trabaja con x e y en lugar de x1 y x2, como yo utilizo aquí. Bueno, simplemente hay que cambiar el chip y pensar que este es el eje x sub 1 y este es el eje x sub 2. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, sabemos que toda esta recta de aquí tendrá coordenadas x sub 2, o la y en este caso, igual a 0. Y por lo tanto, esta función, o la nuestra, que es la representación con nuestra nomenclatura, es esta de aquí, tendría un denominador con un 0 y esto no estaría definida. Esta función no estaría definida en estos puntos. Por lo tanto, ya si me piden el dominio de esta función, he de especificar que son todos los puntos del plano excepto los que tienen una segunda coordenada de x sub 2 igual a 0, o sea, excepto todos los puntos de esta línea recta, de este eje de las abscisas. ¿De acuerdo? Bien, todos estos puntos no serán del dominio. Bien, la representación de la función es esta, matemática, y en el GeoGebra tiene esta forma. Esto es el eje X, este es el eje X sub 1, X sub 2 o X, Y. Aquí también en el GeoGebra tengo esta representación con esta expresión X dividido por Y. Y bueno, tiene, como podéis ver, tenemos una función que hay que poner un poco de imaginación, pero digamos que en esta zona de aquí se eleva, ¿veis cómo se eleva la función? Y en los contornos, este es un gráfico muy interesante, el contorno cuando es más claro es que se eleva más, por lo tanto aquí se va elevando porque estamos dividiendo por un número que es x sub 2, o la y, cada vez más pequeño, y la x es positiva, la x sub 1 es positiva. Por lo tanto, esto está subiendo, está viniendo para vosotros que estáis viendo la pantalla. Esto va subiendo, como se puede ver aquí, va subiendo. En cambio, por aquí va bajando, porque ocurre que tengo una x sub 2 que se hace cada vez más pequeña, pero la x sub 1 es negativa. Estoy en la zona negativa de x sub 1, por lo tanto, estoy dividiendo un negativo por un positivo, se hace un valor, digamos, grande, pero en negativo, por lo tanto se va para abajo. En el matemática el contorno más oscuro es el de valores más grandes negativos, se va para abajo, esto se va para abajo. Aquí no lo vemos, pero aquí lo vemos que es el equivalente cuando tengo una x sub 1 positiva y una x sub 2 negativa. Cuando me voy aproximando con x sub 2 o con la y al 0, se hace negativo y grande en valor absoluto. Por lo tanto, esto va bajando. Como podéis ver, aquí hay una bajada. ¿Veis? Por aquí voy andando
y aquí empiezo a bajar muchísimo. Igual que aquí subo, pues por aquí detrás bajaría y por aquí subo, ¿veis? Por aquí voy subiendo. Y obviamente en esta línea tengo un socavón, digamos, ¿eh? No está definida la función en toda esta línea, ¿eh? Por tanto, es como una especie de asíntota, ¿no? Digamos, ¿eh? No en el sentido de las funciones reales de variable real, pero es un momento que esto se va hacia arriba, hacia más infinito, va subiendo, ¿eh? Y esto va bajando para abajo hacia menos infinito, se va aproximando conforme me aproximo al eje de las abscisas, cada vez voy bajando más, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, es muy importante en las funciones de variable vectorial intentar, sobre todo si es R2, si es R3 ya es más complicado de imaginar, ¿no? Pero si es el dominio R2, intentar pensar cómo es el gráfico de la función, cómo es la superficie esta que dibuja, que diseña la función, ¿vale? Bien, si empezamos a derivar, hacemos las derivadas parciales. En la función anterior vimos el concepto de derivada parcial. La derivada parcial respecto de x sub 1. Ahora, si derivo respecto de x sub 1, tengo que 1 partido por x sub 2 es como una constante que multiplica x sub 1. Fijaos que esto lo puedo ver como 1 partido por x sub 2 multiplicado por x sub 1. Y 1 partido por x sub 2 haría el papel de constante. Lógicamente, si yo tengo una constante que multiplica x sub 1, si derivo respecto de x sub 1, tengo que la derivada es 1 partido por x sub 2. En cambio, si hago la derivada respecto de x sub 2, esto sería una constante y por lo tanto tengo una derivada de una constante dividida por x sub 2. Y esto, si os acordáis de las derivadas, esto aplicando la regla del cociente, pero bueno, 1 partido por k, constante dividido por x, la derivada es inmediata, es menos la constante dividido por el cuadrado de la x al cuadrado. En este caso, pues tengo la constante, el menos, la constante, y la variable x sub 2, porque estoy derivando respecto de x sub 2, derivada parcial de mi función respecto de x sub 2, me queda x sub 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si hago ahora la segunda derivada respecto de x sub 1, como esto es una constante, se me hace 0. Y si hago ahora la derivada respecto de x sub 2, pues voy a aplicar la regla del cociente, de la derivada del cociente, y tendré que la derivada es 2x sub 1 partido por x sub 2 al cubo. Simplemente aplicar la derivada que ya conocemos a esta función, la regla del cociente. ¿De acuerdo? Si hago las derivadas cruzadas, o sea, si derivo esto respecto a x sub 2, pues tengo, pues obviamente la derivada de, ahora ya es una variable, no lo miro como una constante. Es muy importante que a la hora de hacer derivadas parciales se entienda en aquel momento sobre qué estoy derivando. Aquí, por ejemplo, pasar de aquí a aquí, como derivo respecto de x sub 1, esto es una constante. Si ahora derivo respecto de x sub 2, ¿de acuerdo? Aquí, primero he derivado respecto a, perdón, estoy aquí, respecto de x sub 2, y ahora derivo respecto de x sub 1. Bueno, pues tengo que derivo esto de aquí y me queda que esto ahora, si derivo respecto de x sub 1 después de haber derivado respecto de x sub 2, esto es la variable y menos 1 partido por x sub 2 al cuadrado es una constante y por lo tanto me queda la derivada de esta constante. La constante que multiplica x sub 1, lo puedo ver como un 1 y x sub 1. En cambio, cuando cojo esta función primera, la derivada he derivado respecto de x sub 1 y ahora derivo respecto de x sub 2, me encuentro que es la derivada de este cociente, que es menos 1 partido por x sub 2 al cuadrado. ¿Ves? Es muy importante ver en cada momento, cuando yo derivo cruzado,
tener en cuenta que si derivo cruzado, si he derivado primero respecto de x sub 2, cojo esta función, pero ahora derivo respecto de x sub 1. Y derivar respecto de x sub 1 quiere decir que esto es la variable y todo lo demás es una constante. Por lo tanto, es una constante que multiplica x sub 1 y por lo tanto me queda la constante como derivada. En cambio, cuando lo hago el cruzado al revés, tengo que mirar primero he derivado respecto de x sub 1, muy bien, pues vengo aquí y ahora derivo respecto de x sub 2. X sub 2 ahora es una variable, y por lo tanto es la derivada de 1 partido por x sub 2 como variable, por lo tanto es menos 1 partido por x sub 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, la interpretación de las derivadas parciales, ya os lo comenté en el vídeo anterior, pero repito, fijaros, por ejemplo, si vamos a la función 38, esta de aquí, acordaos, la derivada, cuando veíamos, a ver, vamos para abajo, esta es la función, cuando veíamos la derivada parcial respecto de x, vamos para abajo, aquí, derivada parcial respecto de x sub 1, era x sub 2, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Acordaos, esto quiere decir que me miro la función desde aquí, desde la x, aquí va mejor mirarlo desde aquí. O sea, me lo miro desde aquí, estoy mirando desde aquí, y voy haciendo cortes diferentes, como cuando cortamos el pan, ¿no?, en la panadería, y nos hacen unos cortes, ¿no?, paralelos uno a otro, y nos aparece el pan de payés, un pan grande, cortado a rebanadas, ¿vale? Bien, pues cortes, ¿vale? Claro, si hago estos cortes aquí así, fijaros que es importante verlo desde aquí. Sí, bueno, esto ya es un corte, pero el que tendría aquí sería un corte, como podéis ver, con derivada completamente diferente. Esta sería negativa y esta sería positiva. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la derivada parcial respecto de x sub 1 es precisamente el valor de x sub 2. Y x sub 2 aquí vale menos 1, por tanto aquí tengo una derivada de menos 1. En cambio aquí, en este extremo, tendré como x sub 2 vale 1, tendré una derivada más 1. Pero es que aquí tendría una derivada de 0, ¿veis? Porque x sub 2 vale 0. O sea, lo que y obviamente esto, conforme me voy para aquí, esto se va inclinando más, porque x sub 2 se va haciendo más negativo. Conforme me vengo para aquí, a menos 2, menos 3, menos 4, esto se va girando, o sea, esto continúa, esto continúa inclinándose, cada vez más inclinado, con más pendiente negativa aquí, y aquí, si me voy para la derecha con x sub 2 o la y igual a 2, a igual a 3, igual a 4, esto se va inclinando más con más pendiente, o sea, es un giro, se va girando en un sentido aquí y en otro sentido aquí. Es la idea que hay aquí también. Fijaos aquí, acordaos que lo claro es grande, viene para vosotros, y lo oscuro va para atrás, para detrás del ordenador, ¿vale? Bueno, pues aquí, si hacemos un corte, esto es una caída, por lo tanto, si vamos haciendo cortes, como nos hacen en la panadería, ¿no?, cortes así, aquí los vemos como negativo y aquí lo vemos como positivo, con pendiente positiva. Y cada vez, conforme nos vamos para aquí, más pendiente, porque la marca el valor de donde has hecho el corte del pan, digamos. Si hago el corte aquí, tengo una pendiente de 1. Si la hiciera aquí, una pendiente de 0,5. Aquí una pendiente de 0, ¿veis? Que es continuo, No, ahí es el mismo color, justo aquí sería el mismo color, porque, digamos, voy andando por aquí sin subir ni bajar, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo mismo pasa aquí, ¿de acuerdo? Si lo miro desde el otro lado. En cambio, si me vengo para aquí, cada vez tendré menos 2, menos 3, tendré pendiente negativa de bajada, el perfil me dará de bajada, el corte del pan me dará de bajada, y cada vez más grande porque se va inclinando más. Aquí, fijaros que me dice que la primera, vamos a verlo desde x sub 1, que es más fácil. La derivada es 1 partido por x al cuadrado, x sub 2, ¿vale? Miremoslo. Mirad.
¿Qué ocurre? Que aquí está elevado y aquí va. Y esto, hemos dicho que esto va subiendo conforme yo me aproximo cada vez más. El corte lo hago cada vez más cerca del cero, porque los cortes son súper finos, ¿eh? Puedo hacer uno al lado de otro, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que esto se va elevando para arriba, sube, ¿eh? Donde tengo el dedito, ¿no? Sube para vosotros, para vosotros que estáis a este lado del ordenador, y por aquí se va hacia el otro lado del ordenador, ¿no? Porque ya veis, aquí se inclina mucho y aquí baja mucho. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuanto más cerca estoy de X, del eje de las abscisas, esta inclinación es más, digamos, porque x sub 2 es negativo, por lo tanto es negativa, es una pendiente negativa. Y una pendiente que se va haciendo tanto más grande cuanto más cerca estoy del eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque cuando me acerco aquí, x sub 2 es casi cero. No es cero, negativo, es negativo, casi cero, pero no es cero. Por lo tanto, 1 partido por x sub 2, que es, ¿acordaos? La derivada parcial, esto al hacerse próximo a cero y negativo, esto se hace muy grande y negativo. Por lo tanto, tengo una pendiente cada vez más grande negativa. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ocurre justo lo contrario de lo que pasa aquí. Claro, aquí, conforme me alejo, cada vez tengo más pendiente, esto se va inclinando más, o cuando me alejo para arriba, cada vez se va inclinando más en positivo. En la función 39 ocurre al revés, cuanto me acerco aquí es cuando se va inclinando, y cuando se acerca aquí también se va inclinando, pero en sentido contrario, aquí baja y por aquí sube. ¿Veis la forma de la función? Por aquí sube y por detrás baja, cuando me acerco, y ahora x sub 2 será positiva. X sub 2 será positiva. Si x sub 2 es positiva, pero cada vez más próximo a cero, cada vez más próximo a cero, el corte que yo haga por aquí será un corte que tendrá una pendiente muy grande, pero positiva, irá de abajo para arriba. Y en cambio, cuando me alejo para allá o para aquí, aquí en positivo, aquí en negativo, x2 positiva y x2 negativa, ¿qué ocurre? Que 1 partido por un valor que es muy grande, muy grande, muy grande, x sub 2 cuando se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande, esto se va haciendo muy próximo a cero, por lo tanto cada vez tengo menos pendiente. Cada vez tengo menos pendiente y se va aplanando. O sea, ocurre justo lo contrario de lo que ocurre con esta función, que se va haciendo más pendiente hacia aquí o hacia aquí, y cuando me acerco al eje de las abscisas cada vez se va haciendo menos pendiente, más plano, y acaba siendo justo pendiente cero en esta línea. Lo mismo ocurriría si lo miro desde aquí. En cambio, aquí ocurre lo contrario. Digamos, cuando me alejo por aquí o por aquí, cada vez tiende más a aplanarse, a hacerse pendiente próxima a cero, y en cambio cuando me acerco al eje de al origen, digamos, al eje de las abscisas, cada vez tengo más inclinación, y además cada vez más inclinación en sentido contrario. Aquí bajando, negativa, y aquí subiendo, positiva, por el hecho de que aquí tengo x sub 2 positivas y en esta zona de aquí x sub 2 negativas. Es muy importante entender muy bien los perfiles y ver que la derivada parcial es como cortes para ver el perfil de esta superficie. Muy bien. Bien. Esto en cuanto a las derivadas. Y una cuestión, se suele hablar, claro, en las funciones reales de variable real, hablamos de intervalos abiertos. Aquí solemos hablar de discos abiertos. En lugar de intervalos, discos. Claro, cuando estoy trabajando en funciones reales, de variable real, solo tengo esto como dominio, y entonces un punto C lo entiendo rodeado por una serie de puntos, y entonces hablamos de un intervalo abierto. Hemos hablado en funciones reales de variable real del concepto de intervalo. Pues aquí
hablamos de discos abiertos, que son todos los puntos que están a una distancia. Si este es el punto C, el punto con coordenadas C sub 1 y C sub 2, pues el punto C, con estas coordenadas, el disco abierto son todos los puntos que están a una distancia menor que R. Esto es la distancia R, pues todos los puntos que están aquí dentro. Esto es simplemente Pitágoras, el concepto de distancia a través de Pitágoras. Bien, pues todos estos puntos forman parte de lo que llamamos un disco abierto. Todos los puntos que rodean, claro, aquí, si en las funciones reales, digamos, el rodeo son los puntos que están próximos en la línea, ¿no? Aquí es la problemática que tenemos cuando hablamos tanto de límites como de continuidad, el hecho de que estamos observando todos los puntos que rodean a un punto, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de límite, ya vimos, es que me estoy aproximando, cuando me aproximo a este punto, me estoy aproximando a algún valor determinado, ¿de acuerdo? Aunque incluso no esté definida la función en este punto de aquí, y cuando será continua es que además este límite, cuando tiendo por todo el disco, por toda la circunferencia que va rodeando progresivamente, cuando me voy aproximando a este punto C, yo me aproximo a un valor determinado real, por ejemplo, está situado en un punto determinado, en una altura determinada, la imagen, porque la imagen de esta función, digamos, es una tercera dimensión que partiendo de aquí viene hacia nosotros y se va hacia atrás del ordenador. Por lo tanto, en algún punto tiene que irse dirigiendo todos estos puntos para que exista el límite. Y para que sea continua, además, el valor de la función en este punto justo en C, con coordenadas C sub 1, C sub 2, tiene que coincidir con el límite. Si no coincidiera, podría existir el límite, pero no sería continuo. Entonces tendríamos un agujerito aquí. Y si fuera como una especie de copa de cava, ¿no?, de champán, esto, pues a la que pusiéramos champán se iría por el agujerito. Si fuera continua, se quedaría tapado y el champán quedaría dentro de la copa. Esta es un poco la idea. Entonces, que ver como con 3 dimensiones. Imaginarse 3 dimensiones. Muy bien. Dicho esto, vamos a introducir el concepto de extremo relativo, el concepto de máximo, mínimo, punto de silla, ya veréis, que es bueno, el equivalente a los máximos y mínimos locales, o máximos y mínimos relativos, extremos relativos, en las funciones reales de variable real. Bien, la definición, y esta definición os la iré poniendo en las diferentes funciones que veremos a continuación, es la referencia para que tengáis los criterios de decisión para saber si estamos ante un máximo, ante un mínimo, ante un punto de silla, que ahora veremos lo que es. O si por el contrario es un criterio que no decide, como ahora veremos. Tendremos 4 posibilidades. Mira, supongamos un disco abierto, por eso os he definido el disco abierto. Tenemos un punto y un entorno, un disco. Estamos un punto y tenemos un disco. Vale. Esta función de variable R2, de dominio R2, de variable vectorial, tiene que tener derivadas parciales, primeras y segundas, además que han de comportar bien, continuas, no ha de haber sorpresas en aquel disco, en aquel disco. Yo puedo estar trabajando la función de hoy, pero estoy trabajando lejos de la zona problemática que es esta de aquí, como hemos visto. Esta zona de aquí, donde no está definida la función. Si yo estoy aquí, pues no tengo ningún problema. Bien. Bien, pues si yo la primera derivada parcial respecto de x sub 1 y la primera derivada parcial respecto de x sub 2 evaluado en estos 2 puntos vale 0, o sea, un punto con derivada parcial respecto a cada una de las 2 variables de la función es 0. Esto recuerda a las funciones reales de variable real. Cuando buscábamos un máximo o un mínimo local, ¿qué hacíamos? Pues puntos que, claro, si la función sube y hay un punto, en el pico, la cima de la función, ¿no?, tengo derivada 0. O si es un mínimo, en la parte baja
tengo derivada 0, porque es un momento que la pendiente es 0. O aquí, si la pendiente es 0, es una función que sube para arriba, función real de variable real. Bueno, pues aquí lo mismo. Si yo tengo una forma de, imaginaos, una forma de copa de cava, o de copa de vino, con una bajada así, continua, tal, y aquí tengo un mínimo, aquí tendré una derivadas parciales 0 en el punto este. Tendré, como hemos visto, en los cortes que yo iría haciendo por aquí y por aquí, tendría una derivada 0, tanto respecto a un punto, a una variable, como respecto a la otra variable. Por lo tanto, estoy buscando puntos de derivada parcial, tanto para una variable como para la otra variable, que valgan 0. Esto es lo que, estos puntos que tienen esta propiedad, es fundamental que tengan esta propiedad desde el punto de partida. Si no son 0, quiere decir que ya no aspiran a ser un máximo, un mínimo o un punto de silla, como ahora veremos. Igual con un máximo. Imaginaos que esto fuera una montaña, ¿no? con la cima aquí. ¿De acuerdo? Obviamente, en este punto de aquí, si esto es una cima, es un máximo local, relativo, cuando yo haga derivadas parciales por aquí o por aquí, cortes de pan, como decíamos, pues aquí tendrá para una y para la otra derivada 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fundamental, primer punto de partida, que la derivada sea 0, la derivada parcial respecto a una variable y la otra sea 0. Entonces, construimos el determinante, construimos la matriz, perdón, y después calcularemos el determinante, cuando hagamos la segunda derivada parcial respecto de x sub 1, la segunda derivada parcial respecto de x sub 2 y las derivadas cruzadas, ¿veis? Las derivadas cruzadas, evaluadas siempre en el punto c sub 1, c sub 2, c sub 1, c sub 2. Esta dará lo mismo, por lo tanto, en realidad, cuando haga el determinante será esto por esto menos el cuadrado de uno de estos, o sea, el producto de esto por esto, que será el mismo valor. ¿Vale? Bien, este determinante me dará un valor, llamémosle D. ¿Vale? Bien. Si la D es positiva, quiere decir que esto por esto da positivo. Perdón, esto por esto y después la resta de esto por esto. Quiere decir que la inclinación que yo tengo, esto quiere decir que la inclinación que yo tengo al hacer la segunda derivada y la segunda derivada esta, es una inclinación que compensa la posible inclinación que yo tengo por aquí, y por lo tanto da positivo, D es positivo. Voy a tener un mínimo o un máximo, dependiendo de si la derivada parcial respecto de x sub 1, segunda derivada parcial respecto de x sub 1 es positiva, o dependiendo de si es negativa. ¿De acuerdo? Respecto de x sub 1 o respecto, aquí derivada segunda parcial respecto de x sub 1. Esto no, lo ponemos, valdría lo mismo para x sub 2, pero bueno, ponemos x sub 1 y ya está. Obviamente para x sub 2 tiene que pasar lo mismo, porque tiene que haber un comportamiento paralelo entre la derivada parcial segunda respecto de x sub 1 que respecto de x sub 2, pero con una basta de comprobación. Esto os recordará seguro al criterio para ver si es un máximo o un mínimo en una función real de variable real, que lo que miramos es la segunda derivada, si es positiva o es negativa. Obviamente, si yo tengo una función que sube y tengo un punto máximo, en aquel punto voy a tener derivada 0. Pero la derivada de esta función, de la derivada, como por aquí está subiendo, tengo derivada positiva, y por aquí está bajando, tengo derivada negativa, la derivada en realidad va en el eje de las... imaginaos que esto es el eje de las x y de la f de x o de y. Si yo tengo aquí un máximo, imaginaos aquí tengo un máximo, quiere decir que la derivada, primera derivada, valdrá 0, pasará por aquí, en el 0.
tendrá 0. Y como es de subida, la función está subiendo, tengo derivada positiva, por lo tanto la derivada vendrá por aquí, y cada vez tendrá un valor de derivada más pequeño hasta llegar al 0 justo en la vertical, donde tengo el máximo. Y después bajará, tendré derivada negativa. Por lo tanto, esta función está decreciendo. Por lo tanto, en este punto, cuando yo derive en este punto de aquí, tendré una derivada negativa. Por eso es una derivada negativa, una segunda derivada negativa, la derivada de la derivada. Fijaos, tengo un máximo, aquí tengo derivada 0, pero como aquí estoy subiendo, tengo derivada positiva, la función derivada viene por aquí y pasa por el 0 justo en la vertical esta de aquí. Y después baja por abajo, derivada negativa porque la función baja. Por lo tanto, en este punto la segunda derivada es negativa porque está bajando. Todo lo contrario de lo que pasa cuando tengo un mínimo. Imaginaos la función tiene un mínimo que está en este punto de aquí. Aquí tengo la x y aquí tengo la y. ¿De acuerdo? Pues la derivada ahora de este mínimo en este punto será 0 también. Pero ahora fijaros que como tengo un mínimo por aquí está bajando, tengo derivada negativa, pasa por el 0 justo en la vertical de donde está el mínimo y ahora asciende la función, sube, tengo derivada positiva. Por lo tanto, la derivada va por aquí. La derivada tiene esta forma. En este punto, ¿qué ocurre? Que tiene la derivada de la derivada, o sea, la segunda derivada será positiva en este punto, por el hecho de que está pasando de la parte de abajo del eje a la parte de arriba, está subiendo, está creciendo, por lo tanto tengo derivada positiva. Esta misma idea está aquí. Si yo tengo una forma aquí de copa de champán, ¿no?, que va bajando para abajo y aquí está, la base de la copa, y aquí esto va subiendo para arriba hacia vosotros, ¿no?, en forma de copa de champán, pues ¿qué ocurre? Que yo tendré en este caso un mínimo, y por lo tanto la derivada parcial será positiva. Yo tendré unos cortes que tendrá derivada positiva. En cambio, si la copa de cava está invertida para abajo, tendré un máximo y entonces la segunda derivada serán negativas. La segunda derivada parcial respecto de x sub 1 o respecto de x sub 2 será negativa. Es la misma idea, pero pasado a funciones de variable R2. Bien, por lo tanto, este es un criterio fundamental. Y después, si esta D es negativa, entonces este punto, aquí lo dibujo en 3 coordenadas porque es un punto concreto, es un punto de R3, o sea, de x sub 1, x sub 2 y la y, que sería las imágenes, el tercer eje, ¿no? ¿Vale? Si esto es x sub 1, esto es x sub 2, pues la tercera dimensión es la que, partiendo de aquí, viene hacia vosotros y se va hacia atrás del ordenador desde este punto, ¿no? Sería el tercer eje. Pues el punto C sub 1, C sub 2 y su imagen es lo que se llama un punto de silla. Ahora lo veremos en ejemplos. Y si la D es 0, el criterio no decide, no podemos decidir. Algo está pasando aquí, hay que estudiarlo de otra manera. No nos vale este criterio universal. Por lo tanto, hay 4 posibilidades en el estudio de una función de variable vectorial en un punto. Digo de variable vectorial en general porque esto lo estoy hablando en R2 y nuestros ejemplos serán en R2, pero podríamos hablar en R3, en R4, con dominio R3, R4, etc. Veamos ejemplos. Nuestra función de hoy. La derivada parcial respecto de x sub 1. 1 partido por x sub 2. La derivada parcial respecto de x sub 2. La hemos visto antes, menos x sub 1 partido por x sub 2 al cuadrado. Ahora lo igualo a 0. ¿Vale? Si yo lo igualo a 0, x sub 1 necesariamente tiene que valer 0. Pero ¿qué ocurre? Que esto de aquí no tiene solución. Esto no tiene solución. No hay ningún número que al dividir 1 por este número me dé 0. Por lo tanto, no tengo solución. Quiere decir que esta función, nuestra función, no tiene ningún número que pueda ser un mínimo o un máximo local.
¿de acuerdo? Ni punto de silla. O sea, como podéis ver, esta función no tiene ningún punto aquello que puedas pensar. Fijaos que esto va ascendiendo para arriba, para arriba, para arriba, esto va bajando para abajo, para abajo. No hay ningún punto equivalente a un pensad en las funciones reales de variable real, ¿no? Que van subiendo, después bajan, después vuelven a subir. Estos puntos, estos extremos relativos o extremos locales, pues claro, pensad que en una función sobre R2 es como cuando vamos de excursión y vemos todo un panorama de montañas que suben y bajan y caminos. Bueno, pues esto es una superficie. Esto es lo que estamos viendo aquí o en esta función de aquí. Estamos viendo, pues esto podría ser un perfil de una montaña, ¿no? Aquí estás subiendo, llegas a y después vuelves a subir por aquí o por aquí, y por aquí puedes bajar otra vez. Bueno, esto podría ser un corte de un trozo, digamos, de montaña, ¿no? De paisaje de montaña. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Tenemos que no tenemos solución. No hay ningún punto que aspire a ser ni máximo, ni mínimo, ni punto de silla, como ahora veremos. En cambio, si recobramos la función nuestra 38, esta función, esta misma, que aquí no os hablé de extremos, simplemente os planteé las derivadas, etcétera, derivadas parciales, pues ahora vamos a ver el cálculo de los extremos relativos en esta función. La primera derivada parcial respecto de x sub 1, x sub 2. Porque es una constante, hace de constante, pues constante por x sub 1, x sub 2. Derivada respecto de x sub 2, x sub 1. Si ahora igualo esto a 0 y esto a 0, necesariamente x sub 1 y x sub 2 valdrán 0. Por lo tanto, ya tengo un punto que aspira a ser estudiado, tiene que ser estudiado. El punto 0, 0. En el punto 0, 0 algo pasa. Los que aquí os he dibujado la función. En el punto 0, 0 algo pasa aquí. ¿Veis cómo por aquí estoy? Si vengo en esta dirección, bajo, bajo, bajo y vuelvo a subir. Por lo tanto, aquí hemos dicho que era un punto de derivada 0. Tanto para uno como para otro, derivada 0. En el punto 0, 0 está pasando algo. Y aquí estoy subiendo, llego a un máximo y por aquí bajo. Pero claro, esto, ya veis, esto apunta a algo problemático, ¿no? Porque por aquí, si lo miro por aquí, es un mínimo, pero si lo miro por aquí es un máximo local, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Bien, hago la segunda derivada respecto de x sub 1. 0, porque esto es una constante, 0. Respecto de x sub 2, esto es una constante, 0. Y ahora hago las derivadas cruzadas. Claro, si yo primero derivo respecto de x sub 1, me queda x sub 2. Si ahora derivo respecto de x sub 2, es 1. Y lo mismo aquí. Si yo derivo primero respecto de x sub 2, mi función, x sub 1 es una constante, os queda x sub 1. Pero si ahora derivo respecto de x sub 1, me queda 1 como derivada parcial cruzada. Entonces, el determinante es de 0, 0, 1, 1. ¿Veis? El determinante. Evaluado en el 0, 0, pero bueno, aquí no hay nada que evaluar porque la función es constante. O sea, esta función es constante en cualquier punto, en el 0, 0, en cualquier valor. La segunda derivada parcial respecto de x sub 1 es una constante en el 0. Esto es una constante en el 0. Esto es una constante en el 1. Por lo tanto, no la tengo que evaluar en el punto 0, 0 para nada. Esto me da un determinante menos 1. Y acordaos, el criterio. Lo tenemos aquí, arriba, el criterio. Si D es negativo, entonces tenemos un punto de silla. Obviamente, hemos encontrado que el 0, 0 es un punto de silla. Y, obviamente, como podéis ver, esto tiene forma de silla. ¿Verdad que nos podríamos sentar aquí? ¿De acuerdo? Nos podríamos sentar. ¿De acuerdo? Recuerda una silla de montar de caballo también un poco, ¿no? Un poquito. Bien, pues este es un punto de silla, es un punto pues que para respecto a algún eje es un mínimo y respecto a otro eje es un máximo. Y por lo tanto, esto no es ni un máximo ni un mínimo relativo. Es un punto de silla. Y esto es una característica que nos podemos encontrar en las superficies.
O sea, en las funciones reales de variable real tenemos máximos, mínimos, tenemos puntos de inflexión también, ya lo vimos, pero también en las funciones de R, son con dominio R2, nos podemos encontrar con estos puntos de silla y es importante también caracterizarlo. Tenemos aquí un punto de silla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante este cuadro interpretativo de el estudio de puntos que aspiran a ser algún tipo de extremo relativo, un máximo, un mínimo, un punto de silla. Y a veces, como veremos en otra función, veremos que el criterio no decide. Tenemos una d igual a 0, entonces hay que estudiarla de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos esta función y veremos en el futuro más funciones y veremos más el uso de este criterio, que es un criterio importante para encontrar mínimos y máximos locales, puntos de silla, y también para manejar el concepto de derivada parcial, entenderlo, verlo, visualizarlo, ver lo que representa. Es muy importante que os manejéis esto de las derivadas parciales respecto a x sub 1, respecto a x sub 2, que representan, que nos están indicando los cortes sucesivos en esta dirección o en esta. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias.